Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Andrés Felipe Joven. Actualmente estoy cursando la carrera de agronomía en el CECAP de la ciudad de Pitalito, Huila. Voy en tercer semestre y a continuación voy a hacer explicación de la tarea 3 correspondiente a la unidad 2 del área de microbiología de suelos. Entonces, en esta tarea debemos hacer el ciclo biogeoquímico del nitrógeno manualmente y plasmarlo en una foto. Aquí está el ciclo. Entonces vamos a empezar. Bueno, el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un elemento muy importante para todos los seres vivos, ya que por medio de este podemos producir proteínas y ácidos nucleicos al momento de ingerir alimentos, por ejemplo, como los huevos, la leche y la carne. Eh, Además, el nitrógeno es el elemento más abundante en la atmósfera con un 78% presente. ¿Qué más podemos decir? Está presente en la atmósfera de dos formas, en nitrógeno puro N2 o en óxido de nitrógeno ON. Este óxido de nitrógeno ON es producto de las industrias de los combustibles o de los abonos o fertilizantes que se volatilizan o se evaporan, o por ejemplo en la quema se produce ese humo y eso se convierte en óxido, pero ese óxido no puede ser ingerido por ningún ser vivo porque es tóxico, entonces debe convertirse en otra molécula. El que nos interesa pues es el nitrógeno puro. Entonces vamos posteriormente a explicar el pequeño ciclo que yo realicé. Bueno, el nitrógeno se absorbe por los organismos para luego incorporarse a las células. Este proceso se conoce como fijación. Y este proceso de fijación es realizado por bacterias, hongos y cianobacterias. Como resultado de esta fijación vamos a obtener NO3, que es nitrato. Este nitrato es utilizado o se dispone para las plantas y los animales que lo pueden consumir, por ejemplo, los animales por medio del alimento. Las plantas y animales al consumir alimento van a producir desechos y esos desechos van a ser tóxicos, excepto si suelen ser expulsados en forma de ion nitrito o de amoníaco. Por ejemplo, un medio de expulsarlo es por la orina. Estos desechos deben ser degradados y deben de ser degradados por las nitrosomas que van a producir nitritos o por los Clostridium o Acetobacter que irán a producir amoníaco. Por estas dos tipos de bacterias van a ser degradados esos desechos y como resultado pues vamos a tener esto. En otras palabras o resumidamente, mi organismo puede convertir las proteínas en amoníaco, pero si las plantas y animales toman NO3 o nitrato, como resultado se va a obtener nitritos y amoníacos. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de degradarlo solos, ¿no? Necesitan ayuda. Después de esto acontecen dos procesos. La nitrificación, que es donde el nitrógeno vuelve a ser absorbido por las plantas y animales, como pueden ver acá. Y este proceso de nitrificación es realizado por las bacterias Nitrobacter. O puede ocurrir la desnitrificación, que es como la pérdida de ese nitrógeno en exceso de los organismos vivos que va a volver otra vez a la atmósfera para iniciar nuevamente el ciclo. Y este proceso de desnitrificación puede ser realizado por Bacillus y Pseudomonas. Entonces, como tal, esta sería la explicación básica básica y completa del ciclo biogeoquímico de nitrógeno, el cual yo realicé. Ya también debemos plasmar un cuadro comparativo de las tres tipos de fijación biológica del nitrógeno, que son de forma libre,
que es un proceso mediante el cual los microorganismos, los heterótrofos ubicados en el sustrato o sea en el suelo, fijan el nitrógeno de manera individual sin depender de otro organismo a cambio de un beneficio. Esto lleva a que los microorganismos trabajen solos, buscando su propia fuente de energía, haciéndolo normalmente por descomposición o oxidación de moléculas orgánicas liberadas por otro organismo. La fijación biológica del nitrógeno simbiótica, que es aquella que ocurre principalmente en los rizobios que poblan los nódulos de las raíces, es muy común en las leguminosas, como el frijol, la habichuela. ¿Y qué acontece aquí? Que los microorganismos se alimentan de la planta y a cambio la planta recibe miles de compuestos nitrogenados. Esto es muy utilizado en la agricultura debido a que a veces inoculan en un suelo, en un sustrato, especies de rizobios con el fin de que aumenten la producción de las leguminosas o para recuperar terrenos donde han sido muy explotados. Y por último, la fijación biológica de nitrógeno por asociación, que es la que ocurre por la unión de dos cultivos o microorganismos con el fin de producir nitrógeno estimulando el crecimiento de la planta. Un ejemplo sería los Azospirillum que pueden y tienen la capacidad de unirse con las Poaceaes, como los pastos, además de cereales de gran importancia económica. Estas bacterias fijan una cantidad considerable enorme de nitrógeno en la rizósfera de las plantas hospedantes. Entonces, como tal, esta sería la explicación de la tarea 3. Muchas gracias.